Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Continuando con las exposiciones de la unidad de telesalud, vamos a tratar el tema de sinusitis aguda. Quien les habla soy el doctor Carlos Francisco Sala Sánchez, médico residente de segundo año de pediatría. Bueno, empezando con la definición, tanto la palabra sinusitis como rinosinusitis a menudo se usan indistintamente, ya que se define como una inflamación, principalmente del revestimiento de la mucosa de uno o más de los senos paranasales. Y específicamente acerca de la rhinosinusitis bacteriana aguda, esta ocurre cuando ya hay una infección bacteriana secundaria de los senos paranasales, la cual se ha clasificado según duración y recurrencia de la siguiente manera. Si es que es un cuadro agudo, los síntomas se resuelven por completo en menos de 30 días de tratamiento. El subagudo, si los síntomas se resuelven por completo entre los 30 a menos de 90 días. Y el agudo recurrente, en el cual hay al menos 3 episodios de menos de 30 días de duración, separados por un intervalo sin síntomas de aproximadamente 10 días o más, en un periodo de 6 meses. Y estos episodios individuales responden enérgicamente a la terapia con antibióticos. En cuanto a la etiología, vemos que ha habido diversos estudios en realidad en cuanto a la descripción etiológica de lo que causa la sinusitis aguda, empezando principalmente por las patologías virales, por los agentes infecciosos virales, en las cuales, según este estudio, en la cual describía las características clínicas, identificación del virus en cuanto a sinusitis y como complicación de una infección respiratoria superior en los niños entre 4 y 7 años, se vio que la sinusitis ocurre en el 8.8% de las infecciones de la vía aérea superior sintomáticas, y el virus más frecuentemente detectado es principalmente el rinovirus. En cuanto a la detección de subtipos, el rinovirus tipo A y tipo C se asociaron con mayor frecuencia a la enfermedad. Posteriormente, el mismo autor desarrolló este estudio aún más, presentando las características clínicas y virológicas de la sinusitis aguda en los niños. En este estudio se demostró principalmente que las infecciones respiratorias de la vía aérea superior presentan síntomas un tanto más intensos cuando se trata de una complicación con un cuadro bacteriano agudo, a comparación de las infecciones virales de la vía aérea superior. En este caso, se encontró que había empeoramiento principalmente de la congestión, de la tos, la secreción nasal, del mismo modo una disminución del apetito, el sueño y la actividad, los cuales se fueron deteriorando conforme iba colonizándose con una infección bacteriana sobreagregada. Del mismo modo, se vio que el virus sincitial respiratorio se detectó con mayor frecuencia en eventos de infección respiratoria superior que se complicaban con sinusitis, a comparación de las infecciones de la vía aérea superior que no presentaban complicaciones, lo cual sugiere también un papel patogénico más prominente para este virus que todavía está en estudio. Dicho sea de paso, los agentes patógenos bacterianos más frecuentemente encontrados en este estudio, principalmente mediante muestras de hisopado y lavados nasales a través de pruebas de PCR de polimerasa, se encontraron principalmente el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis como principales agentes bacterianos. En cuanto a la anatomía de los senos paranasales, pues vemos que se dividen en cuanto al seno frontal, el seno etmoidal y los senos maxilares, y también el seno esfenoidal. Principalmente el seno frontal y etmoidal y tanto los senos maxilares van a tener vías de drenaje, accesos de drenaje a través de los septos nasales, dividiéndose en meato superior, meato medio y meato inferior. Ahora, ¿cuál es el objetivo principalmente de estos drenajes? Es mantener una homeostasis en cuanto al aclaramiento mucociliar tanto de las secreciones que se encuentran dentro de los senos paranasales, ya que una obstrucción o una alteración a nivel de ese drenaje puede proliferar las
el acúmulo de secreciones y posteriormente ser un caldo de cultivo para aparición de sinusitis bacteriana. Como mencionamos acá, hay factores asociados que se pueden encontrar con la aparición de sinusitis. Una infección viral que pueda deteriorar la función mucociliar también va a afectar al aclaramiento de las secreciones en los senos paranasales, patógenos bacterianos que van a posteriormente sobreinfectar la flora respiratoria, pacientes que tengan cuadros alérgicos que puedan producir constantes obstrucción e inflamación, hipertrofia de adenoides que puede ser también un resguardo del reservorio bacteriano, agentes irritantes que puedan predisponer a la enfermedad como polución o tabaco, anomalías estructurales como desviaciones septales, anomalías de las paredes nasales o hipoplasias del seno maxilar o atresia de Coanas, las cuales a la larga van a deteriorar la función mucosa y la ventilación, generando obstrucción. El reflujo gastroesofágico que va a predisponer posteriormente a reflujo nasofaringio, alterando también el sistema mucociliar de esa zona. Enfermedades inmunológicas como déficit de IgA o subclases de IgG, y algunas enfermedades más raras que tipo crónicas como la discinesia ciliar, el síndrome de Cartagener o fibrosis quística, las cuales también van a deteriorar la función mucociliar. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, vemos que el paciente va a presentar congestión nasal bilateral, una rinorrea y tos que van a ser persistentes, dolor facial o sensación de presión que pueda localizarse a nivel dental o mandibular superior o a nivel ocular, enfrente o en mi cara, y esta va a aumentar al inclinar la cabeza hacia adelante. Puede aparecer alteraciones de los sentidos como hiposmia o anosmia, aparición de inflamación periocular, halitosis, otalgia u odinofagia, y en niños más pequeños irritabilidad y pérdida del apetito. En cuanto a las presentaciones específicas de una sinusitis bacteriana, vemos que estas van a caracterizarse por ser síntomas más intensos y más persistentes, como por ejemplo secreción nasal de cualquier calidad sin importar el tipo de color o aspecto, más congestión y o tos por más de 10 días que no presenta mejoría. Del mismo modo, los síntomas como principalmente la fiebre, van a presentarse de mayor intensidad, por encima de 38.5 a 39 grados de temperatura, con rinorrea que se vuelve purulenta durante al menos 3 días consecutivos. Y del mismo modo va a haber empeoramiento de los síntomas, caracterizándose por empeorar la congestión nasal o rinorrea con aparición de tos o fiebre después de un periodo de 3 a 4 días, posterior a una mejoría de los síntomas de la vía aérea superior. En cuanto a exámenes auxiliares, está más que claro que el diagnóstico de sinusitis aguda es eminentemente clínico. No está indicada la realización sistemática de algún examen laboratorial o de algún examen de imágenes para diagnosticar una sinusitis aguda. Sin embargo, está indicado el estudio de imágenes en aquellos pacientes en los cuales podamos sospechar de algunas complicaciones, los cuales se van a mencionar en unas diapos posteriores. En este caso, en la radiografía de senos paranasales va a evidenciar opacificación de los senos e hipertrofia de la mucosa superior, la mucosa que se encuentra superior a 4 milímetros. Y además también va a haber niveles hidroaéreos, como se muestra por ejemplo en esta tomografía, que dicho sea de paso, la tomografía es la herramienta de imagenológica de mejor rendimiento diagnóstico. Ahora, en cuanto al manejo, con el manejo de por sí, cuando es una sinusitis bacteriana aguda, obviamente es la cobertura antibiótica. Sin embargo, va a haber también terapéutica coadyuvante al manejo antibiótico principal. En este caso se caracteriza por soluciones salinas tanto isotónicas como hipertónicas, las cuales van a ser también parte del manejo coadyuvante, seguido de los corticoides orales o los corticoides intranasales. Y ahora, esta terapia antimicrobiana se va a dar en el momento de la presentación a la atención médica, simplemente para aquellos niños que presenten presentación clínica de síntomas graves o empeoramiento de síntomas, aquellos que han recibido terapia con antibióticos previamente en las 4 semanas anteriores, que hayan tenido infección bacteriana concurrente como neumonía, adenitis cervical supurativa, faringitis estreptocócica o otitis media. Y también aquellos que tengan algunas patologías predisponentes como asma, fibrosis quística, alguna inmunodeficiencia, o que han tenido cirugía previa de los senos nasales o anomalías anatómicas del tracto respiratorio superior.
Ahora, en cuanto al manejo antibiótico en específico, tenemos que ver si es que hay riesgo de complicación o riesgo de alergias a los medicamentos. Este algoritmo que es sacado del UpToDate es un ejemplo para poder realizar el manejo de una rhinosinusitis bacteriana aguda. En este caso, primero nos preguntamos si hay alguna sospecha de complicación. Para eso vemos que el paciente, vemos si es que hay alguna sospecha de alguna complicación de la sinusitis, y si es que no la presenta, tenemos que evaluar si es que el paciente es alérgico a la penicilina o si no es alérgico a la penicilina. Si el paciente no resultara alérgico, se tiene que clasificar a la enfermedad si es que es una enfermedad leve a moderada o una enfermedad severa. Para estratificar si es que una sinusitis bacteriana aguda es moderada o severa, leve, moderada o severa, tenemos que ver el score de severidad para sinusitis bacteriana, en el cual se va a clasificar en base a puntaje si es que hay secreción postnasal o nasal anormal, congestión nasal, tos, presencia de mal aliento, sensibilidad facial, mucosa nasal eritematosa, fiebre o cefalea retroorbitaria, las cuales se van a clasificar en base a una escala de 1 a 3 puntos. Ahora, si es que la enfermedad fuese leve a moderada según este score, clasificado como un score de severidad menor a 8, se va a ver si hay factores de resistencia hacia la cobertura antibiótica que planteemos dar. Ahora, ¿cómo vamos a determinar estos factores de resistencia antimicrobiana? Básicamente, la literatura define a esta resistencia como el hecho de vivir en un área con altas tasas endémicas, es decir, más del 10% de Streptococcus pneumoniae que no sea susceptible a penicilina, aquellos pacientes que presenten menos de 2 años de edad, que hayan tenido asistencia a guarderías o terapia con antibióticos en el último mes, o que hayan sido hospitalizados en los últimos 5 días, o pacientes que no hayan sido inmunizados con la vacuna, ya sea antineumocócica o conjugada. Todos esos factores de riesgo van a determinar que nosotros demos amoxicilina con ácido clavulánico, que es la primera línea de acción del manejo, ya sea a dosis altas o a dosis bajas. Del mismo modo, si fuera una enfermedad severa, caracterizada con este score de enfermedad, con un score mayor o igual a 8, en la cual de frente vamos a dar amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas. Ahora, la amoxicilina con ácido clavulánico se da una dosis de 90 miligramos kilo por día, dividida en 2 dosis, según lo que describe la literatura, y el uso de este antibiótico se va a evaluar en 48-72 horas posterior a iniciado, en las cuales, si es que hay mejoría con el manejo principal, se va a continuar la terapia por 10 días, y si es que no hubiera mejoría, ya se pensaría en algún otro antibiótico de mayor potencia. En este caso, los alérgicos a la penicilina van a empezar con cefalosporinas. Ahora, si es que el nivel de alergia probado mediante una prueba de reacción cutánea a la penicilina fuese lo suficiente como para no indicar la penicilina como antibiótico principal, se puede utilizar como alternativa el levofloxacino a 10 a 20 miligramos por kilo por día en 1 a 2 dosis divididas. O en todo caso, si es que no fuera tan severa la alergia a la penicilina, si es que no ocurriera reacciones de anafilaxia, podríamos usar la cefpodoxima o cefdinir a las dosis mencionadas aquí en el tablero. Y del mismo modo, reevaluar la sintomatología en 48 a 72 horas. Y si es que no hubiera mejoría de los síntomas, evaluar en este caso, coberturarlo con un antibiótico superior, o en todo caso referir de forma inmediata al otorrinolaringólogo. Y en cuanto a las complicaciones, como vimos anteriormente, hay diferentes, desde las más leves como la celulitis periorbitaria o preseptal, a pasar a complicaciones más severas como la orbitaria, poseptal, absceso superióstico, absceso orbitario o trombosis del seno cavernoso, las cuales van a tener diversos signos clínicos, como por ejemplo en el caso de la celulitis, ya sea preseptal o poseptal, caracterizadas por edema de párpado superior, edemas palpebrales o periorbitario, y en el caso específico de la poseptal, presencia de proptosis o quemosis. En el caso de abscesos superiósticos o orbitarios, desplazamiento del globo ocular hacia abajo y lateralmente,
oftalmoplejía o incluso en la trombosis del seno cavernoso, dolor orbitario, equimosis, proptosis y oftalmoplejía. Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Muchas gracias.